Muy buenas tardes, el radar hoy martes 18 de abril vuelve a funcionar. Y bueno, aquí yo de camisa negra y estas dos bellezas de azul. De azul es lo que decíamos en la mañana, creo que nos pusimos de acuerdo, nos telepateamos en la mañana. ¿En qué conjunto tocan? Sí. Como diría el compadre Chiles, bien, pues estamos nada más y nada menos que en una belleza de la naturaleza yucateca, en uno de los cenotes más afamados, donde la gente que asiste queda maravillada verdaderamente. En este sitio se han realizado conciertos de música con una acústica increíble y los turistas nadando allá en unas recámaras de hule, flotando por todos lados. Es algo así como transportarse al paraíso. Es el cenote, es Iquil, está en el municipio de Tinum, en Pisté, cercano a Pisté. Bueno, y esta es una de las grandes maravillas que nosotros tenemos aquí en Yucatán. Y ahora que están las vacaciones, pues sería muy bueno que ustedes se adentraran por esos lugares. Se van a dar cuenta de las cosas que tenemos, que son no solamente lo que está sobre la superficie, sino hasta debajo de la tierra. Y bueno, para entrar al infierno, pues hay que conocerlo antes que nada, sus caminos. Muy buenas tardes, Loreta. Buenas tardes, don David. Buenas tardes, May. Buenas tardes, tengan Hola, todos ¿cómo ustedes. están? Mucho preámbulo dirán ustedes, pero buenas tardes, May. Lore, don David, ¿cómo están todos Ven, ustedes? el radar alternativo de hoy lo vamos a dividir en 3 partes. Bueno, no es sorpresa, siempre lo hemos hecho igual. Primero que nada, las noticias locales y después las noticias nacionales e internacionales. Pero para ello, la voz autorizada de Loreta. Muchísimas gracias y empezamos con nuestras notas locales. Debido a la presencia de una vaguada de la zona de Campeche, se prevé que para los próximos días lluvias moderadas a fuertes que mitigarán el calor y traerá beneficios a la agricultura en Yucatán, reportó el director técnico de la Comisión Nacional del Agua local, José Luis Acosta Rodríguez. Durante la 9ª reunión del grupo directivo del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales, el funcionario añadió que también se espera temperaturas de 33 a 37 grados. Al dar a conocer el reporte semanal, el jefe de protección contra incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal, Manuel Mora, informó que solo se registró una conflagración forestal en Abalá, que tiene el 100% de control y un 80% de liquidación. Hasta el momento, dicho evento alcanzó 20 hectáreas de matorrales y arbolado adulto. Se pide a los yucatecos y visitantes no arrojar colillas de cigarros, objetos de cristal ni basura en las orillas de las carreteras, lotes baldíos o caminos, así como ser cuidadosos en el uso de combustibles, cerillos, velas y pirotecnia. Y en total abandono en materia de servicios públicos fue el tema en el que coincidieron vecinos de la colonia María Luisa, tras compartirlo con el diputado federal Francisco Torres Riva durante su visita a dicha zona habitacional, donde escuchó de manera directa las necesidades de la comunidad. En su paso por la demarcación al sur de la capital yucateca, decenas de familias se unieron al recorrido del legislador, luego de que le externaran sus quejas sobre la falta de limpieza en las calles y los daños físicos que generan a diversos adultos mayores el tropezarse con la basura acumulada en la vialidad. Durante su trayectoria por más de 2 horas por los alrededores de María Luisa, Torres Rivas reiteró su vocación y trabajo por las colonias y fraccionamientos que conforman el 4º Distrito Federal, por lo que gestionar y atender sus inquietudes es parte de su comportamiento como servidor público. Y se reactivó el servicio de préstamos a corto plazo del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el ISSSTEI, ante lo cual numerosos derechohabientes acudieron a las oficinas generales y llamaron al Departamento de Crédito para solicitar información y conocer los requisitos sobre esta modalidad financiera. Para acceder a este beneficio, al momento de realizar el trámite, el interesado debe de comprobar que tiene como mínimo 1 año de cotización en el Estado, así como entregar
entregar original y copia del último talón de pago en la instancia a la que pertenece y la credencial del ISSSTE. Una vez aprobada la cantidad, la persona debe proporcionar su número de tarjeta, ya sea cuenta de nómina o débito, para que se le sea depositada electrónicamente en su banco. Y María Diegolina Exen, esposa de un mototaxista y madre de 3 hijos, confirmó que el principal objetivo del diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín de ayudar a generar más empleo e ingreso para las familias está enfocado a resolver una sentida demanda en Yucatán. Acompañado de los alcaldes de Peto, Jaime Ariel Hernández, de Tatsiu, Pedro Jack Sabido, y de Ticul, Camilo Salomón, Ramírez Marín afirmó que otro aspecto importante que hay que resolver es el que los jóvenes que quedan fuera de la educación superior, los llamados rechazados, a quienes hay que darles otras oportunidades para que estudien y se capaciten, además de opciones de entretenimiento, deporte y cultura. En la reunión, Ramírez Marín entregó el apoyo para comprar apistán para los apicultores de Tecash. Se trata de una acariciada para combatir la varroa a que afectan a sus colmenas. Asimismo, informó que apoyará a Peto con varias acciones, igual que a Ticul, incluso con donaciones de azúcar para alimentar a las abejas y hacer frente a la sequía. Y con un estimado de participación de 25,000 personas y unos 2,000 niños, se presentó la tercera Expo Foro Ambiental organizada por empresarios y gobierno. El evento, con fechas del 12, 13 y 14 de mayo, integra una serie de conferencias y actividades referentes a la conservación del medio ambiente en las instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI, en el horario de 10 horas a 20 horas, con entrada gratuita. El dirigente de la Canacome, Juan José Abraham Dager, destacó que este año la Expo se consolidará como la más importante en materia ambiental de la península de Yucatán. Y estas son nuestras notas locales. Vamos con usted, don David. Muchas gracias, Preciosa. Ahora pasaremos a las notas nacionales e internacionales que por ahí andan papaloteando cositas de un fulano que se les había fugado. ¿Cómo va? Bueno, pues vamos a comenzar. Y la fiscal de Guatemala, Telma Aldana, afirma que no se pactó la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La funcionaria señala además que fue hasta el sábado pasado cuando oficialmente supieron que su presencia en territorio guatemalteco, y fue ese día cuando recibieron la nota verbal del gobierno mexicano solicitando la detención provisional con miras a una solicitud formal de extradición de Duarte. La fiscal añade que en este caso se tuvo una estrecha colaboración con las autoridades mexicanas y el gobierno de Guatemala dio toda la colaboración para realizar un seguimiento de Duarte. Durante las vacaciones de Semana Santa, los destinos nacionales rompieron récord al reportar una ocupación hotelera promedio de 91%, informa la Secretaría de Turismo. De acuerdo con datos preliminares, los destinos de Playa de Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur fueron los preferidos por los vacacionistas. Respecto a segmentos de turismo colonial, zonas arqueológicas y turismo de naturaleza, sobresale Guanajuato, con ocupación de un 93%. La Secretaría de Educación Pública publicó el acuerdo por el que se modifica el diverso 286, mediante el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios generales a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios. En el documento publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación también se establecen los procedimientos para acreditar los conocimientos correspondientes a niveles educativos adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral y con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo. El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirma que la detención del exgobernador Javier Duarte es una maniobra política realizada por el PRI y el PAN con la finalidad de supuestamente enlodar y frenar a Morena.
En un video, el tabasqueño desmintió las acusaciones del actual mandatario veracruzano Miguel Ángel Yunes, quien señaló que Duarte le dio dinero a él y a Morena. López Obrador participa y anticipa que Duarte será utilizado para hacerlo declarar en contra de Morena y de su persona. En notas internacionales, el 62% de los estadounidenses se opone a la construcción del muro en la frontera con México, reporta una encuesta del Pew Research Center. Según el sondeo, solo el 35% de los norteamericanos está a favor del pretendido muro de Donald Trump, además de que el 70% piensa que será Estados Unidos quien finalmente pagará por la barda en su frontera sur y no México. Por grupos de edad, quienes más están a favor del muro son los mayores de 50 años. Y el presidente Donald Trump planea firmar un decreto para realizar cambios al programa de visas H-1B y que éstas sean otorgadas a los solicitantes más capacitados o con mayor salario. Funcionarios del gobierno que pidieron no ser identificados señalaron que el republicano viajará a Wisconsin, donde firmará una orden ejecutiva denominada Compra productos estadounidenses y contrata estadounidenses. A decir de la Casa Blanca, el programa actual está menoscabando a los trabajadores estadounidenses al traer mano de obra más barata. Pues así está nuestro panorama nacional e internacional el día de hoy martes. Bueno, pues continuamos con este trabajo que es el radar alternativo de hoy martes, 18 de abril del presente año, fechado ya para su identificación y viene con el texto siguiente. Osorio Chong tuvo a Javier Duarte sentado frente a él un día antes y a el CISEN, la PF, la Policía Federal, así como la Comisión Nacional de Seguridad, para seguirlo y se les fue. Como dicen vulgarmente acá, se les peló. ¡Hola! La credibilidad es la cabeza principal. El secretario de Gobernación tiene a su servicio la dependencia más robusta que se tenga registro. Apenas llegó una serie de reformas, llegó a la dependencia, Una serie de reformas le permitieron asumir tareas de seguridad e inteligencia que ningún otro de sus antecesores tuvo. Miguel Ángel Osorio Chong tuvo sentado en su oficina al todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, un día antes de que renunciara y se diera a la fuga. Muchas de las tareas que Osorio Chong asumió han estado a la deriva o han empeorado. Una de ellas es velar por la seguridad de los periodistas. No hay registro de un periodo tan oscuro en toda América Latina que el que viven los medios mexicanos en este sexenio. Otra tarea es la seguridad y las cifras, al menos las de las organizaciones civiles, no mienten. La estrategia de seguridad es un fracaso. Luego de que en el 2016 cerró como el año más violento de los que van del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mencionó que, entre otros, el cambio de gobierno en diversas entidades eran uno de los motivos del aumento de los asesinatos, y esto lo justificó. Se da en el 2016 cuando coincidentemente se da el cambio en gobernaturas de nuestro país. Creemos que si no formáramos instituciones, entonces entraríamos a aventuras cada vez que llega un nuevo gobierno, dijo Osorio Chong en enero, de acuerdo con el diario Reforma, y que empeoró en marzo de ese mismo año. En sesión con empresarios, retomó el tema de lo nuevo, mencionó el cambio de gobierno en diferentes estados del país y la existencia de cientos de municipios con pocos policías y poco preparados, como factores que contribuían al aumento de la violencia. Eso habla de que no hay capacidad en los municipios y la cooptación, que además
hay que la cercanía tiene de parte de la delincuencia sobre un policía, esto es impresionante. Esto lo dijo Osorio Chong en un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, alias la Canacintra. No puede el gobierno federal, con toda la voluntad que tiene el presidente, de seguir abarcando todo el país. O sea, lo eligen para presidente de toda la República, no lo eligen para un municipio o una comisaría. Esto lo agregó entonces. De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por sus siglas, sin embargo, la política de seguridad pública en el país es responsabilidad del secretario de Gobernación. Desde el 2 de enero del 2013, cuando se le asignaron a esa dependencia las tareas que antes tenía la Secretaría de Seguridad Pública, la SSP. La Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Gobernación le corresponde formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes, proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de esta entre las dependencias de la Administración Pública Federal, dice la fracción 12 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. También, según la misma fracción, coadyuvar a la prevención del delito, ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. ¿Queda claro? El titular de Gobernación se convirtió en responsable de la política de la seguridad pública a partir de este sexenio, cuando la citada reforma a la ley ya citada le asignó las tareas que durante el sexenio panista realizó la Secretaría de la Seguridad Pública, extinta con la misma modificación legal. Transformación que, de acuerdo con Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, amplió no solo a las tareas del secretario de Gobernación, sino el espacio de confusión sobre qué toca a cada institución en materia de combate a la delincuencia, porque eso es también importante. Creemos que la Secretaría de Seguridad Pública, por sus mismas características, debía permanecer como una institución autónoma. Esto porque genera confusión alrededor de quien tenga el control de qué. En ocasiones parece que se desdibuja la figura del comisionado nacional respecto a la posibilidad que tiene de actuar el comisionado de la Policía Federal o el secretario de Gobernación con los gobernadores. Por lo tanto, se ha generado incluso situaciones de duplicidades y de un debilitamiento de la función del comisionado nacional. Paralelamente, la SEGOP debe atender muchos temas. Esto lo agregó el tal Rivas. El traslado de actividades de la SSP a la SEGOP fue parte de la transformación institucional anunciada por Peña desde el primer mes de su gobierno, cuando también anunció que su nueva estrategia de seguridad estaba basada en la prevención y la planeación y que ya no sería reactiva, en alusión al combate frontal decretado el sexenio del presidente panista Felipe Calderón. Vamos a planear la política y los cambios institucionales de mediano y largo plazo, pero también cada decisión estratégica y operativo específico. La política de seguridad y de justicia no pretenden ser reactiva, dijo Peña el 17 de diciembre del 2012 en la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad. Y ya para terminar diremos, entre esos cambios se concretaron en agosto del 2014, la creación de la División de la Gendarmería de la Policía Federal dependiente de la SEGOP, y a la cual, de acuerdo con el decreto oficial, se le dio vida. Se le encargó generar condiciones de seguridad pública ante la presencia de la delincuencia organizada o el alto índice delictivo,
2 años después, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación determinó que a la nueva corporación le falta evidencia de su eficacia y funcionamiento. El número de delitos registrados en las entidades federativas disminuyó o aumentó invariablemente con o sin la participación de la Gendarmería. Esto lo reportó la Administración Pública Federal. Implementó 75 operativos de 10,000, sin disponer del análisis del comportamiento de la criminalidad, por lo que realizó acciones de manera inercial y careció de los resultados obtenidos con su intervención, agrega el dictamen. Y esto es apenas la primera parte de este tipo de artículos que vamos a estar proporcionándoles a ustedes. Y sin más, lo dejo sobre la mesa. Esta es la responsabilidad, para que quede claro, de quien debe de mantener la seguridad pública en toda la nación. Una reforma más que no se ha sabido llevar, una reforma más que no tiene éxito. Entonces, sí soy secretario de Gobernación, pero no puedo porque la policía, porque pues solamente queda para los poquitos y que los pero exacto. A lo mejor sí ahora, tiene éxito. El hecho de que, como empezó esta editorial, en donde haya tenido al gobernador de Veracruz frente de él y que no haya hecho nada, pues vamos a pensar mal, porque a mí me gusta pensar mal. No pensó que se le fuera a escapar, ¿no? No, vamos a pensar mal porque dice el dicho de que piensa mal y acertarás. ¿Le dio carta para que se fuera? Por eso digo yo que es éxito, porque éxito para ellos, o sea, esto ya estaba como que armado y súper previsto desde antes de Peña, cuando ya agarró su presidencia. Pienso yo que ya tenía sus estrategias de cómo iban a estar las piezas en el ajedrez. Y ahorita se le están saliendo de las manos muchas cosas. La Policía Federal, recuerdo yo, cuando yo era chica, que íbamos en diferentes lugares a carretera y demás, decíamos, hay un pandita, y la verdad es que te comportabas porque sabías que la Policía Federal eran personas rectas, eran personas que no recibían sobornos, eran personas que realmente estaban al cuidado y a la ayuda de la ciudadanía. Hoy en día ya no. Hoy en día ya la Policía Federal está igual de... O más, ¿no? Ya hasta te da miedo decir, me está pasando algo, vengan a ayudarme, ¿no? No sabes ni cómo te va a ir. Te están asaltando en el camino y ves venir a la policía y dices, ya me salvé. No, ya te asaltaron 2 veces. ¿Qué nos dejaste, no? Sí. No, la verdad es que en estos pocos años, la verdad es que la Policía Federal, que era lo único que realmente teníamos bueno, ha valido gorro. Y bueno, para resumir, porque el tiempo también nos come, les diremos lo siguiente. La responsabilidad de cada funcionario es indiscutible. Lo que también tenemos que reconocer, y esto es muy tajante, es de que la desmitificación de la figura presidencial fue uno de los el principio del fin de lo que ahora estamos viendo. Que ni siquiera es el fin, esto continuará más adelante. Antes al presidente, recuerden, un gobernador que se le ponía o suponían que estuviera haciendo algún chanchullo, como decimos por acá, o alguna tranza o un moche o lo que como se le quiera decir, va para afuera. El presidente Salinas quitó a 24 gobernadores. Es un récord. Los quitó porque sospechaban de estas personas que no estaban actuando correctamente. Recuerden, matan a Colosio, entra Zedillo y se empieza a desmitificar, empieza a irse a pique la figura presidencial, y entra después de Zedillo, entregándoles a los panistas, a Fox, que se va a dar de besitos frente al Vaticano con su Martita, que hace sus botas de charol, que le agarra la manita a la reina, que empieza a hacer tonterías, y que después le sigue un presidente como Felipe Calderón, que lo acusaban
de etílico, lo acusaban de todo, de chiricuto, de que nadie le hacía caso, la guerra contra el crimen, en fin, se volvió un masacote la presidencia de la República. Hoy, esto es de lo que está comiendo Peña. Y no estamos defendiendo a ultranzas a un presidente que ha tenido verdaderamente una serie de errores, incluidas la mala disposición cuando le descubren lo de la Casa Blanca y le descubren al otro, su secretario de Hacienda, la casa de Malinalco y otras cosas y más lindezas, y empieza a explotar la situación. Tan es así que Peña ha metido a la cárcel a 6 gobernadores, no a 1, a 6, y siguen, hay otros que están en la picota. Eso es lo que nosotros queremos decirles, y esto continuará porque realmente no puede quedarse esto nada más en el tintero. Hay mucho más que decir, así es. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, Loreta, gracias, May. Al contrario, y nos vemos gracias el día a ustedes. de mañana, miércoles. Hasta mañana.